Hola, querido espectador. Si esta historia llega a tocar tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Nuestra meta es alcanzar 1000 suscriptores que crean en el poder de la sensibilidad, la inteligencia y el amor silencioso. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encantará conocerte. Ahora sí, prepárate para una historia que jamás olvidarás. Luna tenía 11 años y una manera única de mirar el mundo. Sus ojos grandes y oscuros parecían absorber todo lo que pasaba a su alrededor, aunque rara vez dijera una palabra. No era que no entendiera, al contrario, su mente era un río profundo de lógica, observación y sensibilidad. Pero mientras los demás hablaban del clima o del último programa de televisión, Luna pensaba en patrones de hojas caídas, en la simetría de las telarañas, en números que se repetían en los relojes de la ciudad. Vivía con su abuela Carmen en una casa modesta en las afueras. La mujer, de cabello gris y manos ásperas por años de trabajo, cuidaba de Luna con paciencia y ternura. Sabía que su nieta era diferente, pero nunca la vio como un problema, solo como un misterio que no necesitaba resolverse. Cada tarde, después de la escuela, Luna se sentaba en el pequeño patio con su cuaderno de hojas amarillas. No dibujaba muñecas ni castillos. En sus páginas se encontraban formas geométricas, símbolos químicos mal copiados de los libros de la biblioteca y ecuaciones que nadie le había enseñado. Algunas las inventaba, otras simplemente las recordaba, como si ya vivieran dentro de ella. ¿Qué haces, mi niña?, preguntaba Carmen al verla tan concentrada. Luna no respondía, solo sonreía levemente y seguía dibujando. Ese día, sin embargo, algo diferente ocurrió. Mientras caminaba de regreso a casa, Luna se detuvo frente a un edificio cubierto por la maleza, casi oculto entre árboles olvidados. Era una construcción antigua, con grandes ventanales rotos y un letrero descolorido que apenas dejaba leer. Instituto de Investigación Biomédica Dr. Rafael Santoro. Luna sintió algo, un impulso, una curiosidad, como si algo dentro de ese lugar la llamara. Cruzó la verja oxidada y se acercó a una de las ventanas bajas. Estaba entreabierta. Miró a su alrededor y, sin pensar, se deslizó hacia adentro. El interior estaba cubierto de polvo y silencio. Mesas con tubos de ensayo rotos, estanterías llenas de frascos vacíos y pizarras manchadas con fórmulas a medio borrar. Luna caminó lentamente, dejando que sus dedos rozaran los objetos. No tenía miedo, sentía familiaridad. En una de las mesas encontró un cuaderno grande, encuadernado en cuero, cubierto de moho. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fórmulas, códigos, diagramas del cuerpo humano. Luna no entendía todo, pero algo en su mente empezó a conectar piezas, como si ese lenguaje extraño, olvidado por todos, fuera parte de ella. Se sentó en el suelo, junto a la luz que entraba por una rendija, y sacó su propio cuaderno. Copió algunos símbolos, corrigió otros. Dibujó lo que parecía una secuencia, un algoritmo, algo que aún no tenía forma, pero que parecía esconder una verdad mayor. Mientras escribía, una mariposa blanca entró volando por la ventana y se posó en el borde del cuaderno viejo. Luna la observó en silencio. La mariposa no se movía, como si también quisiera entender. En ese momento, Luna supo que había encontrado algo. No sabía qué era. No todavía, pero algo importante estaba enterrado allí, entre esas y fórmulas olvidadas y ese silencio cargado de historia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Luna volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada tarde, con su mochila colgando del hombro y el cuaderno bien sujeto entre los brazos, regresaba al laboratorio abandonado como quien visita una vieja biblioteca secreta. Carmen pensó que su nieta solo había encontrado un nuevo lugar para dibujar. Como siempre, Luna no decía mucho, solo escribía más. Sus páginas, antes llenas de
Figuras geométricas comenzaron a cambiar. Aparecieron cadenas largas de letras, estructuras hexagonales y pequeños esquemas de algo que parecía vivo. El edificio, aunque viejo y olvidado, aún conservaba rastros de lo que alguna vez fue. Las placas oxidadas en las puertas indicaban salas con nombres técnicos: química molecular, análisis celular, secuenciación de ADN. Luna recorría esos pasillos con respeto, como si caminara por un templo. Una tarde, empujó una puerta pesada que apenas se sostenía por una bisagra. La habitación detrás era diferente, estaba más limpia. El polvo se acumulaba menos allí. Había estantes llenos de cajas cerradas, armarios metálicos con candados oxidados y una computadora vieja, apagada, cubierta por una manta de tela negra. Luna se acercó, levantó la manta con cuidado, tocó el teclado. La pantalla no encendía. Revisó los cables y de forma instintiva conectó un par de interruptores en la parte trasera. Nada. Pero entonces recordó un patrón eléctrico que había dibujado en casa días atrás. Fue a su cuaderno, pasó páginas y comparó. Entendió. Corrió al armario más cercano, rebuscó entre cajas y encontró una batería portátil olvidada, pesada y con polvo de años. Ajustó los cables, conectó la energía y con un leve zumbido la pantalla encendió. La imagen era básica, casi primitiva: fondo negro, letras verdes, un sistema de archivos con nombres crípticos: SecV031, Proto-Alpha, Inmunotest B. Luna abrió uno al azar. Documentos científicos, resultados de pruebas, gráficos, lenguaje técnico que pocos entenderían. Pero para ella, algunas palabras brillaban como faroles en la oscuridad. Leyó durante horas. No comprendía todo, pero algo en su mente comenzaba a formar un mapa. Había una secuencia de proteínas, una fórmula repetida, una cadena que aparecía una y otra vez, junto a una palabra: remisión. Luna frunció el ceño. Buscó en otro archivo. Más secuencias, más fórmulas, nombres de pacientes, fechas, resultados. Muchos de ellos estaban marcados como fallido, pero uno solo tenía una nota diferente: respuesta positiva inesperada, archivo perdido. Se levantó y comenzó a buscar en los estantes, caja tras caja, carpeta tras carpeta. Finalmente, encontró una carpeta con esa misma anotación. Dentro había un frasco pequeño, sellado, con un líquido dorado. La etiqueta estaba borrosa, pero aún se podía leer: Proyecto LCH, estabilidad 98%. Luna sostuvo el frasco frente a la luz. Algo dentro de Mindus Endusam. Ella se agitó. Su respiración se volvió más lenta, su mente más rápida. Ese líquido contenía algo poderoso, algo que podía cambiarlo todo. Volvió a sentarse, sacó su cuaderno, empezó a copiar los patrones, a reorganizar los datos, como si sus manos supieran a dónde ir antes que su mente lo comprendiera del todo, como si cada línea que escribía revelara una pieza más del rompecabezas, y entonces, por primera vez, lo vio claro: una posible solución. Una fórmula, no completa, no definitiva, pero real. Un primer paso hacia algo que podría salvar vidas. Los días siguientes, Luna no era la misma. Algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, que siempre brillaban con curiosidad, ahora parecían observar más allá de las formas visibles del mundo. Carmen lo notó. Le preparaba la merienda como siempre, pero Luna apenas probaba bocado. Solo escribía sin parar, en la mesa, en el suelo, en la pared de su cuarto si hacía falta. Fórmulas, ecuaciones, secuencias que nadie más entendía. No hablaba, no explicaba, pero su mente estaba despierta como nunca. Cada tarde, Luna volvía al laboratorio con su cuaderno en la mochila y una determinación silenciosa que asustaría incluso a los más sabios. Encendía la vieja computadora, abría los mismos archivos, los cruzaba con otros nuevos que encontraba en carpetas olvidadas y escribía.
A veces borraba una página entera solo para reescribirla con un detalle mínimo cambiado, hasta que una tarde, mientras analizaba la estructura química de una proteína, lo vio. El patrón era como una melodía que se repetía, algo que los científicos anteriores habían pasado por alto. Sus dedos se movieron rápido. En el cuaderno reorganizó los datos: adenina, guanina, citosina, timina. Y allí, justo allí, en una combinación específica, vio la posibilidad. Si se sustituye esta base, susurró en voz baja, como si hablara consigo misma, y se estabiliza con esa enzima, corrió a una caja olvidada al fondo del laboratorio. Encontró viejos frascos etiquetados con letras casi borradas. Catalizador 4A, estabilizador tipo B. Sabía que no podía probar nada, pero su mente visualizaba los efectos. Luna no entendía el cáncer como lo hacían los adultos. Para ella, no era solo una enfermedad, era una secuencia alterada, un error en un lenguaje que había aprendido a leer desde pequeña, sin que nadie se lo enseñara. Y ahora, ese error tenía corrección. Volvió a casa y no durmió. Durante horas trabajó en silencio, con lápices y papeles desparramados por el suelo. Carmen la encontró a las 5 de la mañana, dormida sobre una hoja donde se leía, con letra prolija, Protocolo de Inhibición Celular, LCH1. Carmen no entendió qué era. Le acarició el cabello y la tapó con una manta. Al día siguiente, Luna no fue a la escuela. Caminó con paso firme hacia un edificio grande en el centro de la ciudad, el Instituto de Investigación Médica. En la recepción la miraron con desconcierto. ¿Estás perdida, pequeña? Luna no contestó. Sacó su cuaderno, lo abrió por la mitad y lo colocó sobre el escritorio. La mujer en la recepción lo hojeó sin entender nada, pero llamó a alguien del personal médico. En pocos minutos, una doctora bajó. Era joven, con el cabello recogido y bata blanca. Se agachó frente a Luna y sonrió. «Hola, ¿esto lo hiciste tú?» Luna asintió sin decir palabra. La doctora hojeó el cuaderno. Su expresión cambió. Pasó de la sonrisa amable a la concentración absoluta. Cada página parecía ser un universo de posibilidades. Al llegar al final, levantó la vista. «¿De dónde sacaste esto?» Luna solo murmuró. «Lo encontré y lo completé». La doctora llamó a otro médico, luego a otro. En menos de una hora, 5 científicos estaban reunidos en una sala con Luna sentada en una esquina, dibujando en silencio mientras ellos discutían lo que veían como un descubrimiento imposible. No podían creerlo. Aquella niña, sin formación médica, había ensamblado una posible solución genética para un subtipo agresivo de cáncer. Nadie entendía cómo, pero los cálculos estaban ahí. Las bases eran correctas. Uno de los doctores se acercó con cuidado. «¿Tú entiendes lo que esto significa?» Luna levantó la vista. «Significa que nadie más tiene que perder a su madre». Silencio, silencio total. Y en ese instante entendieron que estaban frente a algo mucho más grande que una casualidad. Era un regalo, una mente prodigiosa, una niña silenciosa que, sin buscar fama ni reconocimiento, había leído el lenguaje del dolor y había comenzado a reescribirlo. Las paredes blancas del Instituto de Investigación Médica nunca habían presenciado un silencio tan elocuente. Lo que comenzó como la visita inesperada de una niña autista con un cuaderno en las manos, se había transformado en una tormenta silenciosa que movía os fundamentos da ciencia e da empatía. Los pasillos, antes llenos de rutinas previsibles, agora eran atravesados por susurros y olares perplexos. ¿Quién es ella? ¿De dónde vino? Es un engaño. Pero bastaba abrir aquel cuaderno para calar cualquier duda. Fórmulas, hipótesis, cadenas moleculares descritas con una precisión que muchos investigadores no alcanzarían en años de estudio. Algunos científicos no sabían si sentirse humillados, maravillados o inspirados. Luna estaba sentada en una pequeña sala de espera con las piernas colgando de la silla, mientras sus dedos dibujaban círculos invisibles en el aire.
Carmen había llegado poco después, alertada por una llamada urgente. No entendía qué hacía su sobrina allí, pero algo le decía que ese día no era como los demás. La doctora que había recibido el cuaderno, la misma que se llamaba Ana Beltrán, se acercó con una mezcla de urgencia y ternura. «Necesitamos hablar», le dijo a Carmen. «Su sobrina hizo algo que todavía no comprendemos del todo, pero necesitamos su permiso para seguir». Carmen frunció el ceño. «¿Seguir con qué? Con pruebas, simulaciones, análisis. No podemos ignorar lo que trajo. Podría ser revolucionario». Luna, que había estado en silencio, interrumpió de pronto. «No quiero dinero». Ana la miró, sorprendida. «No estamos hablando de eso. Solo quiero que funcione. Para los demás». La doctora asintió, emocionada. «Lo sabremos pronto, te lo prometo». Comenzó entonces una de las semanas más intensas de la historia del instituto. Un equipo entero fue designado solo para reproducir la hipótesis de Luna. Revisaron cada una de sus páginas, tradujeron las fórmulas al lenguaje de laboratorio y comenzaron las primeras simulaciones digitales. Los resultados no eran promesas vagas, eran consistentes. La fórmula propuesta por Luna no solo mostraba eficacia teórica contra células cancerosas altamente agresivas, sino que lo hacía sin dañar células sanas, algo que décadas de investigación aún no habían logrado. Los pasillos ya no eran silenciosos, eran un hervidero de esperanza. Uno de los investigadores, un hombre mayor llamado Esteban, con más de 40 años dedicados a la oncología, se detuvo frente a la sala donde Luna seguía dibujando sola. Entró con respeto. «He dedicado mi vida a esto», dijo. «Y tú, pequeña, me enseñaste algo que no encontré en ningún libro». Luna levantó la vista. «Usted lo habría encontrado. Solo necesitaba ver de otro modo». Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. «¿Cómo lo hiciste?» Ella dudó unos segundos. Luego respondió: «Las células hablan, gritan a veces, solo que nadie quiere escucharlas porque no usan palabras». Silencio. Otra vez, ese silencio lleno de significado. Mientras tanto, la noticia comenzaba a filtrarse. Un periodista local, amigo de uno de los técnicos del laboratorio, escuchó rumores y los convirtió en titulares. «Niña autista presenta posible cura contra el cáncer. Un milagro en forma de niña. El instituto se revoluciona por cuaderno misterioso». En pocos días, cámaras comenzaron a rodear el instituto. Médicos de otros países pedían acceso. Universidades querían analizar el caso. Y Luna seguía sentada con sus cuadernos, como si nada de eso fuera real. Pero para Carmen sí lo era. En casa no paraba de recibir llamadas, vecinos, profesores, antiguos compañeros de trabajo. Algunos la felicitaban, otros la criticaban por exponer a una niña tan especial. Pero Carmen sabía que Luna no necesitaba protección, necesitaba libertad, un espacio donde sus pensamientos pudieran salvar vidas sin que el ruido del mundo la asfixiara. Ana, la doctora, decidió crear ese espacio. Le pidió al director del instituto una sala especial, sin luces fluorescentes, sin ruido excesivo, con libros, juguetes sensoriales y, sobre todo, cuadernos. Muchos cuadernos. Allí, Luna trabajaba tranquila, ajena a los premios que ya estaban en discusión, a las solicitudes de entrevistas, a las ofertas millonarias. En una hoja nueva escribió una frase: «Cuando el cuerpo se rompe, no grita, solo repite el error, pero si alguien escucha, puede enseñarle una nueva forma de ser». Y debajo comenzó una nueva fórmula, porque la cura del cáncer podía haber sido apenas el comienzo. Las primeras notas comenzaron en blogs médicos, luego en pequeños portales científicos. Pero bastó un titular en la portada de un periódico nacional para que todo se desbordara. «Niña autista descubre la cura del cáncer en un laboratorio abandonado». Las redes sociales estallaron. Algunos lo llamaban milagro, otros fake news.
Las imágenes de Luna, con su cuaderno en las manos y la mirada serena, comenzaron a circular por todo el país. Era apenas una niña y, sin embargo, su rostro estaba en la televisión, en las pantallas de los celulares, en conversaciones de café, en debates académicos y hasta en grupos de oración. Pero Luna no entendía nada de eso. Para ella todo seguía igual. El mundo aún era un rompecabezas de sonidos, gestos y patrones. El ruido exterior solo la empujaba más hacia adentro. Carmen, por su parte, se veía obligada a enfrentar un tipo de tormenta para la cual nadie la había preparado. «¿Quieren una entrevista con ella?», dijo Ana sosteniendo el teléfono. CNN, BBC, una cadena japonesa también, incluso el Vaticano se comunicó. «Ella no van a hablar con cámaras», respondió Carmen sin titubear. «No la voy a exponer así». «Lo sé», dijo Ana bajando el tono, «pero el mundo ya la expuso. Ahora debemos protegerla y para eso necesitamos controlar la narrativa». Mientras tanto, fuera del instituto, las cosas se tornaban más caóticas. Personas enfermas comenzaban a llegar con la esperanza de una cura inmediata. Médicos se comunicaban desde otras partes del mundo. Algunas farmacéuticas hicieron ofertas millonarias. Un famoso magnate incluso ofreció una donación de $10 millones para ayudar a desarrollar la fórmula. Y en medio de todo eso, Luna garabateaba otra hoja de su cuaderno con figuras geométricas que solo ella entendía. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Carmen, sentándose a su lado. «Sueños», respondió Luna sin apartar la vista. «Sueños que se caen si los sostienen con dinero». Carmen la miró con ternura, pero también con temor. El mundo adulto, con todas sus reglas, codicia y poder, se acercaba como una ola, y Luna era una isla tranquila en medio del océano. Ana organizó entonces una conferencia de prensa, pero Luna no estaría presente. Solo hablarían los resultados, presentarían los datos clínicos, las simulaciones, los avances. Protegerían a la niña y dejarían que la ciencia hablara por ella. La sala de prensa estaba repleta. Científicos, periodistas, políticos, incluso celebridades. «No podemos divulgar su rostro», dijo Ana al comenzar. «Tampoco su nombre completo, pero lo que sí podemos compartir es la verdad. Su fórmula funciona. Estamos en fases iniciales, pero es prometedora, es innovadora y es humana». Los aplausos estallaron, pero Ana no sonrió. Sabía que eso era solo el comienzo de una lucha más grande. Mantener el control de un descubrimiento que no debía ser propiedad de nadie, sino un regalo para todos. En los días siguientes, Carmen recibió amenazas y ofertas en la misma medida. Abogados tocaron su puerta con propuestas de patentes. Otros hablaban de películas, de libros, de marcas. «No vamos a vender nada», dijo con firmeza. «Esta niña no nació para enriquecer a otros, nació para abrir los ojos del mundo». Y el mundo comenzaba poco a poco a ver distinto. En una pequeña escuela de un pueblo cercano, una maestra mostró el rostro de Luna a sus alumnos y dijo: «Ella no hablaba mucho, no hacía amigos, pero escuchaba, observaba y vio lo que nadie más veía». En un hospital público, un médico dejó una hoja del cuaderno de Luna enmarcada en su oficina. Y en redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir historias de niños autistas con dones únicos, olvidados, ignorados, pero que tal vez solo necesitaban lo mismo que Luna: silencio, respeto y alguien que creyera en ellos. El instituto, bajo estricta supervisión ética, inició los primeros ensayos clínicos. La fórmula fue bautizada con el nombre en clave LUNA, no como una marca, sino como una promesa: luz unida a la naturaleza y al amor. Una tarde, Carmen entró a la sala donde Luna seguía dibujando. «¿Puedo ver lo que hiciste hoy?». Luna le mostró una hoja. No eran fórmulas esta vez, era un dibujo, un árbol enorme, cuyas ramas tocaban el cielo, y en cada rama una palabra: empatía, ciencia,
juego, verdad, ternura, escucha. ¿Qué significa? Preguntó Carmen. Así debe ser el futuro, respondió Luna. Así se sana el mundo. Carmen no dijo nada, solo la abrazó, porque sabía que esa niña no solo había curado una enfermedad, había sanado una parte olvidada de la humanidad. Los pasillos del instituto parecían respirar un aire diferente. Ya no era solo un lugar de investigación, sino de esperanza. El descubrimiento de Luna, resguardado por ética, silencio y respeto, se convertía en algo más que una fórmula. Era una puerta abierta para quienes ya no creían en milagros. En la pequeña sala adaptada para los primeros ensayos clínicos, se sentaron 6 pacientes, todos diferentes. Todos con el mismo miedo escondido en los ojos. Habían sido cuidadosamente seleccionados por un comité médico, no solo por su estado de salud, sino por su disposición a intentar algo nuevo, algo experimental, algo no nacido de laboratorios de millones, sino del cuaderno de una niña. Carmen observaba desde una ventana interna, con el corazón dividido entre el orgullo y el pánico. Luna estaba a su lado, tranquila como siempre, con su cuaderno entre los brazos. Los colores ya no eran oscuros. Ahora dibujaba en tonos suaves, lilas, verdes claros, azules cielo. Era como si su mundo interno hubiese cambiado desde que compartió lo que había visto. ¿Por qué lilas hoy?, preguntó Carmen apenas rompiendo el silencio. Porque hoy no hay miedo, respondió Luna. Y tenía razón. El primer paciente, una mujer de 52 años, con un carcinoma avanzado, recibió la dosis inicial. Su esposo le sostenía la mano. En la pantalla, los médicos monitoreaban cada parámetro vital con minuciosidad obsesiva. Las primeras horas pasaron en silencio. Ninguna reacción adversa, ningún efecto secundario. Estable, dijo el doctor Rivas con voz neutra, pero los ojos brillaban. El segundo, un joven de apenas 23 años, había dejado la universidad al recibir el diagnóstico. Sus padres estaban sentados en el pasillo, aferrados como náufragos. Recibió la fórmula con una sonrisa tímida. Pasaron días, luego semanas, y los informes comenzaron a llegar. Reducción tumoral del 17% en 7 días. Marcadores biológicos, mejorando sin intervención secundaria. Nivel de toxicidad, nulo. Los médicos no querían usar la palabra, pero la esperanza se colaba en cada análisis, en cada conversación. Un día, una de las pacientes pidió ver a Luna. ¿Ella está aquí?, preguntó. Solo quiero darle las gracias. Carmen dudó, pero Luna escuchó, y se levantó sin que nadie dijera nada. Entró en la habitación, sin prisa. La mujer la miró con lágrimas. No sé cómo hiciste esto, niña, pero me devolviste las ganas de vivir. Luna no respondió. Solo se acercó, le tocó la mano suavemente y le dejó una hoja del cuaderno. No se trata de mí, dijo. Se trata de ver lo que otros no quieren mirar. La mujer lloró, y en ese instante, más que una paciente, era una persona completa, sostenida por algo más que medicina, por humanidad. Mientras tanto, afuera, la noticia comenzaba a filtrarse, pero el equipo mantenía el control. No habría ruedas de prensa espectaculares, no habría nombres en neón. Cada mejora era documentada, cada avance, analizado con rigurosidad. Pero los resultados hablaban solos. De los 6 pacientes, 5 mostraban remisión significativa. Uno de ellos, el joven universitario, volvió a caminar por el parque después de meses. La mujer de 52 años escribió una carta al equipo que terminó colgada en la entrada del instituto. Esta cura no vino de un dios lejano ni de un empresario poderoso. Vino de una niña que observó el mundo en silencio, que vio lo que nadie más veía. Gracias por devolvernos la fe. Luna nunca leyó la carta. No porque no pudiera, sino porque no necesitaba hacerlo. Su lenguaje era otro. En casa, Carmen le preparaba una cena sencilla. Hoy fue un buen día, ¿verdad? Luna asintió. Las personas dejaron de tener miedo por un rato. ¿Y tú? Yo nunca tuve miedo. Solo necesitaba que me escucharan.
Carmen cerró los ojos por un segundo. Esa niña que tantos habían querido arreglar era quien estaba reparando el mundo. Los ensayos seguirían. Faltaban muchas pruebas, pero algo ya había cambiado para siempre. El cáncer ya no era invencible, y la humanidad, al menos por un instante, se había dejado tocar por la ternura de una mente diferente. Cuando los primeros informes clínicos comenzaron a circular discretamente entre los pasillos del instituto, nadie imaginaba que una tormenta silenciosa se estaba gestando a kilómetros de allí, en oficinas de vidrio y acero. La cura del cáncer, aunque aún en fase experimental, ya era una amenaza para os poderes que lucravam com o sofrimento. Em uma sala de reuniões em Nova York, homem de terno escuro lançou sobre a mesa dossiê grosso, com gráficos e nomes desconhecidos para o público, mas familiares para Luna e Carmen. "Esto não pode continuar", disse com os olhos frios. "Há que controlar essa fórmula antes de que se nos escape." Do outro lado do mundo, Luna desenhava em seu caderno como se nada estivesse acontecendo, mas algo nela estava inquieto. O lápis tremia em sua mão. Cores fortes voltavam. Vermelho, cinza, preto. Carmen percebeu. "¿Estás bien? ¿Están viniendo? ¿Quiénes? Los que tienen miedo de que otros dejen de tenerlo." No dia seguinte, grupo de investidores bateu à porta do instituto. Vestidos com sorrisos bem ensaiados, apertaram mãos, elogiaram a brilhante iniciativa de pesquisa alternativa e pediram acesso aos dados. Mas havia algo nos olhos deles. Não buscavam curar, buscavam possuir. O diretor do instituto, Dr. Miguel Rivas, sentiu o peso da decisão. Era grato à descoberta, mas os números eram sedutores. Fundo de 15 milhões para a expansão, disseram. Segurança para as famílias dos pacientes. Futuro garantido para Luna. Mas Luna já sabia. Estava em silêncio, sentada na escada da ala leste, com os fones no ouvido. Mas não ouvia música, apenas o som do próprio coração. E desenhava. Desenhou uma grande serpente cobrindo prédio. Desenhou mãos arrancando uma flor. Desenhou Carmen com escudo de luz. Carmen, ao ver os desenhos, estremeceu. "Estão tentando roubar-te, verdade?" Luna assentiu. "Pero não podem entender." Na manhã seguinte, arquivos foram acessados sem permissão. Alguém tentou copiar o banco de dados dos ensaios clínicos. Carmen percebeu o comportamento estranho de técnico e acionou a segurança. Mas o mal já estava feito. Os dados estavam nas mãos erradas. Miguel Rivas reuniu a equipe. "Nos estão pressionando. Amenazam com suspender o financiamento, cerrar o instituto e investigar nossa metodologia. Dicen que es peligrosa y no aprobada por la industria. Pero está salvando vidas", rebatió Carmen con a voz firme. "Eso no importa. Para ellos, no." Naquela noite, Luna escreveu uma carta. Só 3 frases. "Ellos no entienden. No pueden poseer lo que nace del amor. Si quieren guerra, será silenciosa." Carmen leu con lágrimas nos olhos. "¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger lo que importa." E começaram o plano. Os dados foram copiados para servidores independentes, protegidos por criptografia e armazenados em locais que só Luna conhecia. Parte da fórmula foi registrada anonimamente em consórcio de cientistas independentes de vários países. Médicos e pacientes gravaram depoimentos, não para redes sociais, mas como prova de que aquilo era real. Quando as corporações tentaram alegar falsidade científica, foram confrontadas por rostos humanos. "Eu tinha semanas de vida. Agora camino por el parque com mis nietos", disse homem de 70 anos. "Volvi a ensinar depois de me despedir da escola", contou uma professora. E Luna, sempre em silêncio, apenas assistia. Seus olhos, porém, diziam tudo. As empresas tentaram comprar testemunhas. Tentaram subornar médicos, mas não conseguiram comprar o coração de Luna, e nem o de Carmen. Em gesto final de resistência, o Instituto publicou artigo completo com todos os detalhes da fórmula, métodos e relatos, em acesso aberto.
Os portais de ciência explodiram. A indústria farmacêutica ameaçou, mas era tarde demais. O mundo tinha visto. O mundo tinha sentido. E não se pode desver o que já foi revelado com verdade. Luna estava sentada em seu quarto naquela noite, desenhando uma borboleta azul saindo de uma gaiola aberta. E Carmen, do outro lado da porta, sussurrou: "Elos vinieron con miedo. Pero tú, hija, trajiste esperanza". Las cámaras llegaban desde todos los rincones del mundo. Equipos de televisión aguardaban días enteros frente al instituto, con la esperanza de captar un gesto, una palabra, una aparición. Querían verla, no a la niña, sino al símbolo, a la genio, a la salvadora, a la niña que, decían, había vencido al cáncer. Pero Luna no aparecía. Los periodistas preguntaban con impaciencia: ¿dónde está? ¿Por qué no da entrevistas? ¿Tiene miedo? ¿Está enferma? ¿Es cierto que no habla? La dirección del instituto intentaba protegerla. Carmen, firme, explicaba una y otra vez: Luna no busca fama. Luna solo quiere vivir en paz. Pero eso no bastaba para los que veían en ella una mina de oro emocional. Productores ofrecían contratos, políticos querían fotografiarse con ella, universidades pedían que diera charlas, incluso grupos religiosos comenzaban a llamarla milagro viviente. Un día, sin aviso, un avión privado aterrizó en la ciudad. De él descendió un magnate de la biotecnología. Se presentó sin rodeos. Quiero conocer a la niña. Podemos ofrecerle un lugar en nuestro laboratorio, en otro país, protección, educación de élite y, claro, una compensación justa. Miguel Rivas, el director, negó con la cabeza. Ella no está en venta. Todo tiene un precio, respondió el magnate con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luna, desde su ventana, vio al hombre alejarse. Luego bajó las escaleras, caminó hacia la sala de reuniones y por primera vez en días habló. ¿Por qué quieren que sea otra cosa? Nadie respondió. Yo solo ayudé, porque entendí algo que los demás no veían. Carmen se acercó y la abrazó en silencio. No quieren verte, quieren tenerte. A la mañana siguiente, Luna salió al jardín del instituto. Los periodistas corrieron hacia ella, micrófonos, cámaras, luces, pero ella solo levantó la mano y todos se detuvieron. Abrió su cuaderno, mostró un dibujo. Era una niña, de espaldas, dejando atrás una multitud. En su mano, una flor pequeña, y frente a ella, un camino lleno de árboles. «Este es mi futuro», dijo simplemente, y regresó adentro. La imagen dio la vuelta al mundo. No quiso ser diosa, titularon algunos. La niña que eligió ser libre, decían otros. Pero lo que Luna había hecho no necesitaba interpretación. Había recordado a los adultos algo que muchos olvidan, que la grandeza verdadera no se mide por fama, poder o dinero, sino por la capacidad de seguir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo entero quiere convertirte en otra cosa. Esa noche Carmen la encontró dormida en el sofá, con el cuaderno en el regazo. En la página más reciente, un nuevo dibujo, una jaula abierta, y dentro, solo una palabra: vida. Luna caminaba en silencio por los pasillos del 1900 hospital. No le gustaban los aplausos, ni las cámaras, ni las entrevistas que los médicos ahora insistían en organizar. Solo quería ver a los pacientes, observar, escuchar. Había algo en ella que ningún estudio clínico podía medir. Su presencia traía una paz que ni siquiera los analgésicos podían replicar. Era como si su mirada profunda, cargada de comprensión silenciosa, acariciara las heridas invisibles de cada persona. Una mujer mayor, sentada en una silla de ruedas, le sonrió al verla. «Entrar. ¿Tú eres la niña del laboratorio?», preguntó con voz temblorosa. Luna asintió con suavidad. No dijo nada, pero se acercó. Tomó la mano de la anciana y la sostuvo por un momento largo, sin prisa. «Gracias, pequeña. Mis nietos me dijeron que quizás viva lo suficiente para verlos graduarse».
Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Luna acarició con el dedo la alianza de boda que la señora llevaba aún, desgastada por el tiempo. Luego, sin palabras, sacó un cuaderno pequeño de su bolsillo. Abrió una página y se lo mostró. En ella había un dibujo, 3 círculos entrelazados, como una cadena de esperanza. La señora lo miró y murmuró. «¿Qué significa?» «Interconexión», dijo Luna por fin. «Nada sana solo. Nos sanamos entre todos». Ese era el mensaje que los medios no estaban captando. Para ellos, Luna era una genio precoz que había descubierto una cura. Pero para los pacientes, ella era un canal de algo más profundo, una guía, una recordatoria de lo que significa cuidar. En otro piso del hospital, una enfermera se detuvo frente a una nota pegada en la pared. Era una hoja escrita a mano, en la caligrafía simple de una niña. Decía: «El cuerpo puede enfermar por muchas razones, pero la tristeza sostenida, esa es la que mata en silencio». No tenía firma, pero todos sabían de quién era. En una sala de oncología pediátrica, un niño que apenas podía moverse le preguntó a su madre: «¿Ella es como un ángel?» La madre, conteniendo las lágrimas, respondió: «Sí, mi amor, un ángel que camina como nosotros, pero ve más allá». Los doctores, acostumbrados a estadísticas, comenzaron a notar que los pacientes que Luna visitaba mostraban mejoras sutiles, no en sus informes clínicos necesariamente, sino en su voluntad de vivir. Un médico joven, que al principio dudaba de todo esto, fue testigo de una escena que nunca olvidaría. Luna frente a un hombre de unos 50 años, en etapa terminal. El hombre apenas podía abrir los ojos. Luna simplemente se sentó a su lado y le habló con suavidad. «No tienes que tener miedo. Lo que somos no se apaga con el cuerpo». El hombre, sin poder hablar, soltó una lágrima. La sala quedó en absoluto silencio, y fue ahí que el joven médico entendió. No se trataba solo de lo que Luna había descubierto en ese laboratorio olvidado. Se trataba de lo que estaba despertando en los demás, un tipo de medicina que no se puede encapsular, ni patentar, ni comercializar. Una medicina hecha de verdad, con pasión y presencia. Y esa medicina ella la administraba con cada gesto. Los años pasaron, pero el recuerdo de aquella niña que un día cambió el rumbo de la medicina nunca se desvaneció. Luna ya no caminaba por los pasillos del hospital, ni dibujaba símbolos en hojas recicladas, ni se sentaba junto a los pacientes en silencio. Había desaparecido como llegó, en calma, sin avisos, como una brisa que se va sin dejar rastro, solo paz. Pero lo que dejó fue mucho más que una cura. En una pequeña vitrina del Hospital Central, hoy convertido en centro de investigaciones, hay un cuaderno gastado, de tapa azul clara, protegido por un vidrio limpio y bien iluminado. Dentro están los dibujos de Luna, fórmulas que ningún adulto había entendido del todo, pero que años después se comprobaron como o inicio de una nueva era en la medicina regenerativa. Pero, al lado de esas fórmulas, hay también mensajes escritas con letras infantiles. El cuerpo sana cuando el alma es vista. Escucha antes de hablar, mira antes de juzgar. Hay verdades que solo el silencio puede explicar. Estas frases se convirtieron en mantras. En hospitales, clínicas y centros de atención empezaron a colocarlas en las salas de espera, en los pasillos, incluso en las recepciones, porque más que una niña prodigio, Luna fue símbolo de una nueva forma de cuidar. Los doctores de aquel tiempo, ahora ya jubilados, aún recuerdan su paso como una luz que cruzó sus caminos. Uno de ellos, en una entrevista para un documental que buscaba contar su historia, dijo: «Conocí muchas mentes brillantes, pero nunca vi a alguien con un corazón tan despierto. Ella no solo curaba células, curaba memorias, curaba soledad». En la plaza central del pueblo donde todo comenzó, construyeron una escultura discreta, una niña sentada en un banco,
con un cuaderno sobre las piernas, mirando hacia el cielo. No hay placas, ni fechas, ni nombres, solo un grabado en el respaldo de hierro del banco. Gracias por ver lo que nadie más veía. Cada tanto, ancianos vienen a visitarla. Le hablan en voz baja. Algunos le dejan flores, otros cartas. A veces se quedan en silencio. No porque no sepan qué decir, sino porque saben que así es como ella los entendería mejor. En las escuelas, Luna es ahora mencionada como ejemplo de empatía silenciosa. En conferencias médicas, su descubrimiento sigue siendo tema de estudio. Pero más allá de todo eso, en los hogares de quienes la conocieron, vive como una historia que se cuenta al anochecer, como una leyenda, pero que fue real. Una niña, autista, silenciosa, inmensa, que enseñó al mundo a ver con el corazón, y ese legado jamás será olvidado. Y así, sin querer fama, sin buscar reconocimiento, la niña autista que un día cruzó los pasillos de un laboratorio abandonado, dejó un legado que el mundo jamás olvidará. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde el silencio habla más que las palabras. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando lo invisible. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué sentiste al ver esta historia? Estamos aquí para leer cada palabra tuya. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.